Bienvenido, ¿cómo estás? Sí, excelente. Entonces, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Obviamente todos tenemos una historia, todos tenemos un camino. En cuanto al mensaje, creo que viene más desde el juicio de que cada uno podemos ponerle al mensaje o a la persona o a la etiqueta que le ponemos a la persona. Pero siento que vivimos en un universo que es completamente neutro y que cada uno de nosotros le ponemos como el juicio. Sí, entonces, am, una persona, en lo personal, yo creo que le puedo encontrar el mensaje bueno a todo. O sea, qué bonito. Porque viene desde ti, ¿verdad? O sea, empecemos. ¿Dónde naciste? En Tijuana. Tijuana, Baja California. ¿Cómo fue tu niñez? Am, Muy estructurada, dura. Am, Mi madre era así como, como vivir en un cuartel militar. Entonces fue muy rígida, muy estructurada, este, pero siempre fui tranquilo. Entonces como que la estructura me sirvió mucho a mí para poder ser determinado en la vida, para poder conseguir lo que yo quisiera, para ser organizado y facilitarme la vida. Sí, entonces ahora que suelto mucho de la estructura, pues me ayuda todavía esa estructura que me enseñó mi madre. Te lo agradezco mucho. ¿Y tu relación con tu papá? No conozco a mi padre. No conozco a mi padre. Desde los 5 años tuve padrastro, pero nunca una relación ah, como de pudo haber sido mi figura paterna y él nunca se dio la oportunidad o me dio tampoco la oportunidad, como que él dividía, ¿sí? Como siempre me dirigía hacia mi madre, entonces am, pues nunca lo llamé padre, este, siempre le llamaba por su nombre y nunca tampoco como lo miré como esa figura paterna tampoco de ninguna manera porque consejos o algún permiso o algo siempre dile a tu mamá, ve con tu madre. Así no, entonces no quería la responsabilidad. Entonces él nunca, entonces no tuvo esa figura. No. ¿Hermanos? 5. 4 hermanos, una hermana, este, sí, somos 6 en total. Uno de ellos fue asesinado hace poco más de un año. El mayor, yo soy el segundo de los mayores. Entonces, quedamos 5 de los 6. ¿Tu mamá vive? Sí. Sí. ¿Cómo es tu relación con mi mamá? Es mi mejor amigo. So, Este, en, a lo largo de mis años, mis 16, am, ha habido diferencias, nos hemos dejado de hablar, este, situaciones de la vida y el aprendizaje que se va presentando, pero porque hemos sido mejores amigos anteriormente y luego ya no hablarnos y otra vez y así, este, pero siento que eso es lo que va reforzando cada vez más la relación. Ahorita es mi super amiga, mi fan, soy su fan, así, ¿no? Entonces, tenemos muy buena relación. ¿Y cuáles son los conflictos o eran los con tu marido? Ah, para mamá, como su manera de ver las cosas, ella tenía como, como le causaba conflicto el que yo le contradijera. Sí, entonces ella, soy tu madre y las cosas son como yo te las digo, ¿no? Entonces, el que yo eligiera otros caminos, el que yo viera las cosas de una manera distinta, el que, el tener que ella aceptar que también su hijo viene a enseñarle, era muy difícil. Sí, entonces, este, la primera vez que yo
como me separé de mi madre fue porque a los 16 años mi padrastro me corrió de casa. Entonces yo me fui y mi madre nunca dijo una sola palabra como para detenerme o para que me quedara en casa, algo. Entonces yo dejé de hablarle por primera vez a mi madre a los 16 años y no le hablé por 2 años. De los 16 a los 18 yo no le hablé a mi madre y esa fue la primera ocasión. Mi madre termina con mi padrastro y entonces me pide que regrese a casa. Regreso por 2 semanas y dije, sabes que ya no te pedas. Y entonces me volví a ir. Nos hablábamos y todo muy bien, pero ya no vivía en casa. Mm, Entonces, creo que pasaron como un año, poco más de un año, y mi madre desapareció por 9 años. Esa fue su decisión. Ah, hasta la fecha no le pido aclaraciones de nada. Ella pues andaba en su camino y ella tomó lo que ella creyó que era mejor. Entonces, pues desapareció. Durante esos 9 años yo la encontré 3 veces, pero así, o sea, la encontraba, era un poco de relación y volvía a desaparecer. Y la volví a encontrar. De chiripada me la topaba otra vez o la encontraba otra vez y volvía a desaparecer, ¿no? Entonces, ella, pues yo sé que andaba ella huyendo de sus cosas, ¿no? O sea, de su trabajo personal y sus cosas. Entonces, este, desaparece 9 años de mi vida. Mm, en ese proceso yo me vengo a Estados Unidos y pues no tenía comunicación con ella. Mm, y hasta que llegó un momento en que yo dije, sabes, aunque yo no iba para México y llegué a un momento en el que yo dije, no sé, o sea, como somos niños y pues naces y tus padres están ahí y pues lo das por hecho, ¿no? Ahí están mis padres. En la adolescencia son tus peores enemigos y, y porque quieres que las cosas sean lo que tú quieres, ¿verdad? Y entonces llegué a la adultez y yo no tenía a mi madre y había veces que yo sentía como que quería conectar con ella, algún consejo, tener una charla con ella, ¿no? Entonces sentía la necesidad de conectar con ella y fue que le pedí a mi hermana que me ayudara a buscarla porque ella se desconectó de todos, pues no, ninguno de mis hermanos tenía comunicación con ella. Y ya mi hermana me ayudó a buscarla, la volvemos a encontrar y ya fue que volvimos a comenzar la relación. Ah, Comenzamos la relación, todo súper, best friends así, y después en una ocasión, el yo sentarme con mi madre y ser muy franco con ella, fue lo que otra vez nos separó. Mm, Literal, pues yo me senté con ella y le dije, sabes, sé que es muy probable que lo que te voy a decir no te vaya a gustar. Sin embargo, creo que tú has hecho cosas que a mí también me han dolido y yo aquí estoy, ¿sí? Amándote como mi madre. Entonces quería yo expresarme tal cual, sin máscara, sin nada. Y pues sí, obviamente le dolió mucho. Y no me habló hasta que yo la volví a buscar y otra vez, ¿no? Pero mm, creo que le di su espacio para ella trabajarlo y creo que también tanto yo puedo ver que ella lo trabajó como ella puede ver que yo continuo trabajando en mí. Entonces, nos volvemos a encontrar y nos volvemos a encontrar como con otro nivel del juego y diciendo, sí, ok, sí, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a conectar y otra vez nos volvemos mejores amigos. Qué bien. Y cuando tu mamá se desapareció completamente de todos, o más Sí, específicamente. de todos. Cuando tú la encontrabas, ¿qué conversaciones tenían? Por ejemplo, cuando te la topabas. Ah, como, por ejemplo, en una ocasión yo llamé a una veterinaria para hacer cita para mi perrita para baño y eso. Y me contesta la recepcionista, era mi madre. Oh, wow. Entonces así como yo, mamá. Y mamá así de, Helio, estaba pensando en ti, amor. Y yo,
¿qué te estás haciendo ahí? O sea, era así como algo inesperado, sí, pero obviamente le reconocía la voz a mi madre. Entonces, ya, ¿qué estás haciendo ahí? No importa, ¿para qué hablas? Sí, yo, pues para hacer cita para mi perra, al ratito te veo, ¿no? Y ya me la topaba y yo, ¿dónde vives? No te puedo decir. Y cosas así. Entonces yo siempre he respetado mucho, respeto su proceso, respeto su privacidad. Este, como yo sé que su vida es su vida, ¿no? Y entiendo que ella parte de su vida no me la comparte porque cree que la voy a juiciar porque es lo más común, ¿no? De un hijo. Y le respeto esa parte, entonces permito que ella me cuente lo que ella quiere y lo que no, pues que se lo quede para ella porque está en su derecho de su vida. Claro, ¿no? ¿Y cómo llegaste a entender ese aspecto de decirle, sabes qué? Está bien que se tome ese espacio. Entendiendo que yo también, a mí también me gusta mi privacidad. Parece un amigo también. No, sabiendo que yo, o sea, que también yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Me gusta también tener mi privacidad. Este, llevo mi vida personal privada. No me gusta que mi madre se meta en mis cosas, ¿no? Entonces, entender esa parte que lo que yo pido para mí también pues que permitirle a los demás tener. Exacto. ¿Y la relación con tus hermanos? Am, con el mayor nunca hubo como una super relación, este, por situaciones de la vida. O sea, él, a los 12 años, él se vino a estudiar a Estados Unidos, este, somos de diferente padre. Okay. Y entonces él se junta mucho con su familia por parte de su padre, se viene a estudiar a Estados Unidos, nos separamos, él tenía 12, yo tenía 10. Entonces desde chiquillos pues no estábamos muy juntos. Él iba, venía, nosotros estábamos en Tijuana, iba, venía de vez en cuando, pero no había tanta pues conexión entre nosotros. Y, y luego yo, cuando él regresa a Tijuana, yo ya no vivo con mi madre, y entonces, y no le hablaba a mi madre, entonces había desconexión desde ahí. Y crecimos con una mentalidad muy diferente. Este, yo era muy enfocado y el nerd, así, y él era como el vago, el que le gustaba andar en un desmadre, así como, entonces, pues menos conectábamos, sí. Yo lo veía y él decía que yo era otra mamá, era porque lo regañaba, porque le decía, no, eso no. Entonces, am, yo lo detenía al estilo de vida que él llevaba y entonces él no me invitaba a participar en sus actividades, sí. Y así, entonces con él no hubo nunca una relación muy cercana, aunque nos hablábamos bien cuando nos veíamos, no había, o sea, no había nada malo entre nosotros, pero no llevamos una relación muy cercana. Este, será mayor, después sigue Eric, con el hermano Eric, llevé siempre una relación cercana de chicos. Am, a los 16 me voy a mi casa. Y después como a los 18 se viene a vivir un tiempo conmigo. Am, duró un ratito conmigo y ya de ahí su adultez y él empezó su vida, sus hijos. Continuamos viéndonos hasta que el dinero entró como parte del juego y tuvimos diferencias por cuestiones de dinero y decidió dejarme de hablar. Completamente. Hasta el día de hoy. Me tiene castigado. Okay. Sí, mm, es su manera de ver el dinero hasta hoy. Entonces, pues así, respeto las decisiones, aunque no es lo que yo quisiera, trato de no controlar la situación y entiendo que una relación es de dos partes, no porque yo quiera, pues va a suceder. ¿Verdad? Entonces, pues le he dado su espacio, tiene ahorita, am, fue como después de pandemia que nos dejamos de hablar y hasta la fecha no me ha hablado.
se metió en problemas también. Mm, Entonces estaba detenido en la cárcel, me pidió que pagara su fianza y él es ciudadano americano, yo soy el residente, entonces por no meterme yo como, por no meter sus problemas a mi camino, Claro. le dije, sabes que yo no quiero que me relacionen contigo en ese ámbito, en ese tipo de vida, entonces yo no voy a pagar tu fianza porque pagar tu fianza es traerte a mi casa Sí, y y me puede, ajá, entonces le dije, no, lo siento mucho, entonces más coraje me agarró. Este, esperemos que algún día no aguante tiempo. Ese es Eric, de ahí sigue Edwin. Con Edwin me llevo muy bien, él vive ahora en Seattle y tenemos bonita relación, siempre hemos tenido bonita relación, nunca convivido así tantísimo tiempo juntos, pero siempre que nos vemos nos hablamos muy bien, nos llamamos muy bien. Es el cómico de la familia, es que me hace reír mucho. Nos mensajeamos todo el tiempo y estamos conectados, pero no siempre cerquita. Mm, de ahí sigue mi hermana, Ena, y con ella es con la que más cerca siempre he estado. A un principio como padre, madre, hermano, marido y todo. Y poco a poco entendiendo que si yo llego a querer ocupar un espacio que le pertenece a alguien más, no estoy siendo lo que debería ser yo. Entonces, pues también tomando ese margen y siendo un hermano. Exacto, porque a veces nos gusta ponernos en posiciones que no nos corresponden, ¿no? Nido, como pareja, ¿no? Y a veces nada más somos hijos, a veces somos hermanos, ¿verdad? Y queremos, como cuando dicen que cuando los papás sí envejecen, nosotros nos volvemos los papás. Esto no, si no, no sabe, no debe de ser. Nosotros vamos a ser gente, sí, ¿verdad? Correcto. Y de ahí sigue más chico, Edgar. Y con Edgar, la situación ha sido como difícil. Yo sé que como él trae mucho coraje dentro de él. ah, Cuando mamá desapareció, él tenía 11 años, creo. Y entonces pasó de ser el bebé, el mimado, todo para mi madre. Y él pues no podía entender cómo es que su madre lo había abandonado, ¿no? Ella lo dejó con su papá y pues ella dijo, él está bien y se desapareció. Y entonces él sufrió mucho por ese periodo de abandono. Y entonces, yo en ese entonces estaba en Tijuana y pues después, entre de todos mis rollos y eso, me vengo a Estados Unidos. Y cuando yo regreso a México, él no quería ni que conociera a sus bebés. Nos topamos en una reunión familiar y él así como que no, yo no quiero que él lo cargue a mis bebés, ¿no? Y entonces me tira en cara como su rencor, sus reproches, todo lo que trae, porque para él era así como que mi madre me abandonó y tú no venías a darme, Me abandonaste. ajá, sí, tú no venías a cuidarme, tú podías proveer para mí, Volteo a verte ve como figura paterna. ajá, correcto. Entonces, sin entender que yo estaba también pasando por mis procesos, chalala, ¿no? Entonces, hasta la fecha me mira más como una competencia, o como si quién es el mejor hijo o cosas así, y siente que como que si yo le he robado a su madre. Sí, como yo soy el mejor amigo de mamá, sí, y a él no, pues lo abandonó y así, entonces él cree que hay competencia entre nosotros y pues de esa manera lo ve y pues me juicia desde ahí, entonces no hemos logrado como que tener una relación. Pues busca la aceptación del. Le mando mensajitos y así, y siempre me los ignora, pero igual lo sigo intentando. Qué bueno, porque lo que hacemos tiene que hacer para nosotros, ¿verdad? El perdón es para nosotros, no es para la otra persona. Y el tratar de conectar, tú mandas el mensaje y si te contestan bien, y si no, tú estás haciendo tu parte, ¿sabes? Para sanar. Correcto. La escuela, ¿cómo era su escuela?
Sí. Ah, comienza desde mi educación, la educación que me dio mi madre, pero también mucho que viene de mí, porque lo veo en mis hermanos, digo, de seis yo era el más nerd, ¿no? Pero sí, a los 6 años, bueno, para empezar, como yo era el menos travieso, mis castigos eran en el escritorio. Entonces, mamá me separaba mucho de mis hermanos y cuando me castigaban me mandaba al escritorio, ¿no? Y me decía, quiero que te pongas a dibujar. Entonces ella me preparó para mi carrera. Este, ella veía el talento en mí, lo artístico y todo esto, entonces ella me decía, ok, quiero que me dibujes un caballo, ¿no? Y era un castigo. O sea, si estábamos discutiendo entre hermanos, si hacía una travesura o algo, al escritorio, ¿no? Ahí los castigaba de una manera, a mí me castigaba de esa manera. Entonces, al escritorio, quiero que dibujes un caballo. Y yo así como, ¿lo puedo ver? No, de tu imaginación. Y yo es que no sé cómo es un caballo. Por eso es un castigo. Sí. Wow. Y entonces me ponía a dibujar y lo hacía y me decía, no, no me gustó. Lo arrugaba, lo tiraba otro. Y entonces media hora llorando y luego, ya puedo, no, el caballo y así, ¿no? Entonces hacía otro, no me gusta y no me gusta. Y es un castigo y así. Y entonces ella me empujó a que creciera y expandiera mi creatividad y mi imaginación y al mismo tiempo mi habilidad para dibujar. Y me alimentó mucho la creatividad de muchas otras maneras. Y entonces, este, cuando yo iba en primero de primaria, cuando mm, nos pidieron un dibujo para un mural que fuera de la Revolución Mexicana. Y yo fue la primera vez que me desvelé haciendo tarea. Me acosté como a las 2 de la mañana porque no me gustaba a mí cómo me salía el caballo. Entonces dibujé a Zapata con una bandera arriba del caballo, relinchando, así, ¿no? Y cuando lo pegaron en el periódico Mural, este, era un periódico mural enorme y mi dibujo era el centro. Sí, la pieza central era mi dibujo así en el centro y todos los demás, hasta encimados somos con otros alrededor, ¿no? Y recuerdo ese día como si hubiera sido hoy. Yo miré eso y dije, quiero ser. Ujú. Yo quiero ser ese, el de la excelencia, el que sea el mejor, ¿no? Y la competencia era conmigo mismo, siempre así como, esto es lo mejor que puedo dar, esto es lo mejor que puedo dar. Y entonces me volví un nerd hasta la fecha, así más que me gusta el darlo todo. Obviamente en el camino me he dado cuenta que pues darlo todo siempre te lleva al siguiente nivel, ¿sí? Y me ha funcionado mucho, así es que lo sigo utilizando. Qué bien. Ok. ¿Cuál es tu primera gran lección de vida? Enfrentas por primera vez. Uf, yo creo que hubo muchas antes, pero la que de verdad me marcó fue cuando me secuestraron. A los 23 años, sufrí un secuestro. Antes de esto había tenido otras lecciones como el irme de mi casa a los 16 años, por ejemplo. Creo que fue una lección, pero, pero pasó por mí de una manera como ni me di cuenta. Sí. El secuestro me marcó mucho desde el pensar que pudo terminar mi vida ahí. Sí. Me cambió la vida por completo. mm, Porque pasé de tenerlo todo solucionado a vivir en la calle. Sí, entonces, ese fue el trayecto y lo que me trajo a Estados Unidos. Entonces, cambió todo mi panorama de uno a otro, ¿no? Entonces, vivir en México a vivir en Estados Unidos y ser homeless. Entonces, esa fue como la primera lección.
muy valorada porque me rediseñé por completo. ¿Cuánto tiempo estuviste cautivo? Un solo día. Solo Un día entero. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Emociones? Pues yo creí que me iban a matar. Ujú, ujú. Me golpearon, o sea, hubo violencia, fui violado, fui abusado por 3 oficiales de la policía y, o sea, me quitaron todo mi dinero, me robaron todo y yo dije, no, o sea, en cuanto ellos tengan lo que quieren, ya no me necesitan, ¿no? Entonces me van a matar. Yo creí que no iba a volver a poder siquiera ver a mi familia. ¿Se pagó un- se pagó el duro o te dejaron salir? Es que ellos no me dejaron salir porque me robaron a mí de mis negocios. Okay. Ujú. So sí hubo dinero también. Sí. Mercancía, la tienda, yo vendía electrodomésticos y la tienda completa me la saquearon todo. Y ahí está tu mamá, ¿quién te recibió? ¿Cómo? Yo solo. Tú solo. Sí, pues yo vivía solo. En ese entonces tenía yo 6 meses de haberme separado de mi pareja y, entonces literal, o sea, manejan la patrulla, que era un coche que parece un coche común y corriente, Ujú, con vidrios polarizados, y me sueltan, me dicen, te vas a bajar aquí, vas a caminar en sentido contrario de nosotros, hacia donde se dirigía el coche, ujú. y vas a dar con una plaza, en esa plaza está tu camioneta parqueada, y no digas nada de lo que sucedió, porque nosotros nos hacemos cargo de este tipo de casos. Y si tú dices algo, lo vamos a revertir y te vamos a meter a ti a la cárcel. Entonces, pues ya camino, llego a la plaza, me subo a mi coche con la cara toda deforme, hinchadísimo, y me pongo a llorar un rato ahí en el coche sin poder creer que estaba vivo y que la había librado, pero con mucho miedo de regresar a mi casa porque yo vivía solo y me sentía vigilado. Wow. Entonces, con pánico, enciendo mi coche y me fui a esconderme a casa de una amiga. Sentía que me estaban siguiendo. Entonces estaciono mi camioneta en un parking público, salgo corriendo como esquizofrénico y me echo a correr, doy vueltas entre las calles para que no vean dónde me meto Ujú. y llego a casa de una amiga. Duré 3 días nada más en Tijuana después de eso y de ahí fue que me vine a Estados Unidos. Ujú. Sí, ¿cómo fue ese tu paso? Mm, Llego a casa de mi amiga, pues obvio me pregunta qué pasó, le cuento y de pura casualidad ese día llega una persona que me dice, ¿qué piensas hacer, no? Y entonces platicando le dije, mi amiga me dice, no, pues se comportan de esta manera porque nadie dice nada, todos se quedan en el miedo, tienes que denunciar. Me convencen de ir a denunciar, al siguiente día voy, hago una denuncia. Yo conocía a uno de los oficiales y levanto la denuncia, me hacen un chequeo médico, apuntan todo lo que sucedió y al siguiente día, vecinos locatarios de donde yo tenía mi negocio me dice, oye, Elliot, te anda buscando a la policía. ¿Qué hiciste? Y entonces ya fue cuando dije, ¿sabes? Yo no me puedo quedar aquí. No. Regreso a casa de mi amiga y le digo, ¿sabes qué? Ya me está buscando la policía. Me tengo que ir. Y mi única opción era irme a Guadalajara, que es donde tenía familia. Hasta la fecha tengo familia ahí. Y, entonces este amigo de mi amiga, en ese entonces yo no tenía ni visa para cruzar a Estados Unidos porque yo creía que me quería tanto que yo decía, ¿cómo le voy a pedir a Estados Unidos que me dé una visa? ¿Sí? Entonces yo nunca quise siquiera aplicar por una visa para no pedir nada, ¿no? Ujú. Y y entonces no tenía visa, pero él me dice, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Le digo, no, no puedo irme a Estados Unidos. Y él me dice, conozco polleros. ¿Por qué no le pagas a alguien que te cruce? Lo hago, le da el número de un contacto que él tiene, con los contactos
Esa noche me voy a un hotel, me quedo de ver con ellos, me voy a un hotel con ellos y me dicen, ok, te vamos a conseguir papeles para cruzarte. Y intento cruzar ilegalmente a Estados Unidos en un coche con papeles que no eran míos. ¿Tú Y solo manejando? no, en el hotel donde yo me quedé tenían ellos 3 cuartos llenos de gente, Ok. ¿sí? Y entre ellos, a mí me pusieron con una señora con su hija. Me dijeron que íbamos a cruzar juntos, que íbamos a decir que éramos compadres y que la niña era mi ahijada para que fuera más fácil para mí como hombre cruzar. Nos suben a un coche, el pollero me maneja hasta la frontera y una vez que está atorado el vehículo en la línea para cruzar, se baja, me dan las micas y me dice, los espero del otro lado. Ya teníamos como las instrucciones de dónde nos íbamos a ver y todo. Ujú. Y ya empiezo a hacer la línea y no me parecía en nada la persona que me dio la mica. Entonces le dije, oye, no me parezco. Y me dijo, no va a pasar nada, ya te veo. Y se echa a correr. Entonces empiezo a rezar y digo, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo estoy literal huyendo por mi vida. Y rezo, 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 rezo. Y nos detienen en la frontera, o sea, en cuanto ven la mica se dan cuenta que no éramos y nos mandan a inspección, nos arrestan, nos separaron. Y ahí es donde comienza todo mi proceso, el papeleo, todo esto, porque a mí me van a deportar en ese momento, me empiezan a tomar declaración, empiezo a llorar, les digo, no me deporten, me van a matar, la policía no está buscando. Entonces, pues me empiezan a hacer más preguntas y les empiezo a decir todo el secuestro, esto, lo otro. Mm, La oficial que me estaba atendiendo se porta bien grosera, me empieza a gritar, me dicen, te vamos a deportar aunque no quieras. Y ahí llega un ángel para mí, un oficial que dice, ¿qué está pasando? A ver, ven, me saca de ahí, me lleva a su oficina, le explico lo que pasa y me dice, tú puedes quedarte en Estados Unidos. ¿Por qué no pediste apoyo? Y yo así de, pues, porque no me gusta pedir. No, entonces, yo no sabía que podía pedir apoyo. Si hubiera sabido, me hubiera ido a presentar a la frontera y me hubiera pedido apoyo en vez de pagar porque me crucen y todo este rollo, ¿no? Entonces le digo eso y me dice, pues tienes posibilidades, no es 100% seguro que te vengan a quedarte, pero podrías quedarte legalmente en Estados Unidos. Y le dije, ¿sabes? Lo que sea, nada más no me manden para México. Mm, Me dice, ok, vamos a empezar tu proceso y ahí comenzó mi proceso. Me mandan a una detención de inmigración. Estando ahí me dicen, ¿sabes qué? Vas a ocupar un abogado porque si tú llevas tu caso solo te van a deportar. Agarro un abogado, duré 3 meses en conseguir un licenciado, y después 6 meses tuve la aplicación por asilo político, que fue lo que yo apliqué. Entonces duré 8 meses y medio encerrado. Mm, Me entrega, gano mi caso, me dan asilo político y me dicen, ¿sabes? No puedes trabajar hasta que te llegue tu permiso. Tu permiso de trabajo va a durar en llegarte de 1 a 3 meses. Y entonces mi abogado me dice, pues me va a llegar a mí porque no tienes ninguna dirección. Y esos 3 meses, pues tenía que esperar sin portándome bien y sin no podía trabajar. El encierro, tanto tiempo encerrado, a mí como me daba miedo, más miedo todavía como salir. No conocía yo Estados Unidos, no hablaba inglés, entonces no conocía a nadie, entonces fue como empezar desde cero, am, andar en la calle, comer de la basura, comer lo que me encontrara, ¿no? Entonces esperando mi permiso y literal un día antes de que se cumplieran los 3 meses me llegó mi permiso. Entonces así fue, ese fue el proceso, pero viví, no lo cambiará por la historia de nadie. Y mientras esos, dijiste que fueron 8 meses que estuviste encerrado. 8 y medio, 8 y medio. Uf. ¿Qué pasó ahí? ¿Algo mucho, que quieras mucho. contar? ¿Cómo es? Ahí de adentro. Fíjate que donde yo estaba era tranquilo porque ellos te dividen como personas que tienen récord, personas que no tienen nada de récord, te van dividiendo, ¿no?
Y donde me tocó a mí, como yo no tenía nada de récord, pues eran puras personas muy tranquilas, personas de todo el mundo. Algunas con proceso, algunas llegan una noche y se van deportados. Otras pues peleando el caso como yo para quedarnos acá. Este, Hay otras que tenían en ese entonces, o sea, una persona que tenía, un chino que tenía 11 años ahí. Em, el trato era bueno. La comida era muy mala, pero el trato era bueno. Creo yo que también es lo que tú te generas, sí, porque a mí me tocó hasta comer carne asada con los de seguridad de toda la detención. Sí, me tocó limpiar sus oficinas, me tocó pitar rótulos, me tocó limpiar las oficinas de la directora del correccional. Mm, Pues me daban uniformes nuevos cada que yo quería, sí, pero yo me lo ganaba, yo era muy trabajador, trabajaba todo el día haciendo lo que fuera con tal de invertir mi tiempo y no estar acostado pensando nada más porque la mente te lleva a lugares que no. Y compañeros, ¿cómo era la dinámica? Mm, pues te digo, como nadie tenía récord, todos eran muy tranquilos, era tranquilo. La comida, sí te digo, no era buena. Nos daban pollo 2 veces al mes y antes de caer ahí, como lo tenía todo, yo no comía restos. Los leftovers era así como, eso es de pobres. Y entonces ahí, o sea, un súper aprendizaje, ¿no? Que yo decía que me den pollo todos los días. Te quedan un huesito ahí para el huesito. Sí, entonces era lo más rico que nos daban, porque pues era huevo en polvo, o sea, ese huevo que ellos nada más lo baten en el polvo, las papas en polvo, y huevo a huevo todos los días. Sí, sí. Entonces sí, o sea, el pollito era, pero mucho aprendizaje. También de mis maneras de ser, yo era, o sea, antes de caer acá, ahí, yo era el peor ser humano que te puedas imaginar y multiplícalo por 3. Sí, entonces, fue mi manera de aprender a vivir porque mi familia vivía de esa manera. No directamente de mi mamá, pero el resto de mi familia. Sí, mi mamá era como, siempre ha sido como la oveja negra. Y entonces ella tiene otras maneras de pensar, pero entonces se vuelve la oveja negra para el resto de la familia. Ujú. Pero económicamente mi mamá no tenía, ¿no? Entonces yo volteaba hacia el resto de la familia y decía, no, es que mi mamá es la equivocada. ¿Sí? Y entonces les empiezo a aprender y empiezo a ver que se trata de humillar a los demás para sentirte más, de que todo tiene precio y que el dinero lo mueve todo. Entonces, a los 18 años emprendo, me va muy bien y pues el ego hasta arriba, y me convertí en un hombre déspota, humillador, que no valoraba a la gente. Y entonces llegar ahí sin dinero, sí, era así como, tengo que compartir una celda, tengo que compartir mi espacio y todos vestimos igual. Y sí, como me dio un sentón, ¿no? Y dije yo, pues, si me comporto como me comporto allá afuera, No, sí, entonces fue rediseñarme y de verdad darme cuenta, ¿no? Empecé a conectar de una manera muy bonita desde mi autenticidad, desde soltando ese personaje que ya había generado, ¿no? Ujú. Y mucho aprendizaje desde ahí, y obviamente no se diga una vez que salí, viviendo en la calle y comiendo basura, y sí, o sea, era basura limpia, pero era comida limpia, muy agradecido con eso también, pero aún así, o sea, el Elliot de antes no comía leftovers, sí, menos de la basura. Entonces me hizo poner los pies en la tierra y aprendí mucho de ahí. Y ya estando aquí en Estados Unidos, ya que te llevó tu permiso de trabajo, ¿cuál fue tu primer trabajo que conseguiste? Era de dishwasher en un buffet, hometown buffet. Y fue en Oceanside, um, de dishwasher. Ese fue mi primer trabajo, lo conseguí a los 3 días después de recibir mi permiso. Ahí estoy.
¿Cómo terminaste bailando en los clubs? Am, Comienzo en este trabajo, después de este trabajo, comienzo a trabajar en una fábrica. Yo quería como trabajar más para poder comprarme un coche y, pues poderme mover y hacer más cosas. Lo primero que yo quería hacer era estudiar inglés, por ejemplo. Pero yo me daba cuenta que ir a la escuela en un bus, pues era muy tardado. Eran 2 horas de ida y 2 horas de venida más la hora de ahí. Entonces yo decía, ese es un trabajo de tiempo parcial. Mejor agarro un trabajo de tiempo parcial y con lo que saque de ahí me compro un coche y ya puedo ir y venir en media hora a la escuela. Sí. Entonces dije, ¿sabes qué? Va a tener que esperar la escuela de inglés, pero me puse a estudiar yo solo. Sí, entonces me compro libros para aprender inglés yo solo. Me aplico para yo educarme con el inglés y agarro este otro trabajo. Entonces trabajaba en buffet, trabajaba en una fábrica y estaba estudiando yo solo inglés. En eso me invitan a un club. mm, Un amigo, me divertí tanto, bailé tanto, tenía muchas ganas de soltarme de esa manera que empapado en sudor me quito la camisa y entonces me acerca un promotor y me dice, hey, ¿no estarías interesado en bailar? En ser gogo. Y yo, no, no, eso no es para mí. ¿Vas a hacer lo mismo que estás haciendo ahorita? O sea, vas a bailar así sin camisa y yo, no, también sin pantalones. Entonces le dije, no, eso no es para mí, no es para mí. Y me dice, vamos a la barra, te invito a un chat. O yo, si le invitas a mi amigo, no, pues sí, vamos. Entonces intercambiamos teléfonos y me dice, piénsalo, piénsalo. Al mes se comunica conmigo, me dice, hey, ¿qué onda? ¿Ya lo pensaste? Obviamente lo había pensado y dado muchas vueltas en mi cabeza. Mm, yo era tímido, entonces para, tenía buen cuerpo en ese entonces, porque todo el tiempo que duré en inmigración fue hacer mucho ejercicio, porque ahí sacaba todo mi coraje, de lo que me había pasado, mi coraje hacia el secuestro, todo este rollo, ¿no? Entonces salí bien marcado y por eso es que tenía ese cuerpo. Mm, y entonces, al mes, te digo, me contacta, me dice, ¿ya lo pensaste? Y yo, sí, sí lo he pensado. Y yo decía, "Pues, es una super oferta, pero no me atrevo, ¿no?" Y me dice, mira, ven, ven a San Diego, eh, con que tú te pares en la puerta y tú voy a pagar tu cheque. Y si no te sientes a gusto, una vez que te subas a bailar en la caja, te vas. Y yo, va. Entonces me animo, vengo a San Diego, este, con la idea, yo en mi mente decía, vas a ser como un superhéroe. En las noches se ponen sus calzones arriba de los mayones y salen a defender al mundo, ¿no? Y entonces yo dije, me metí en un personaje que era atrevido, que era seductor, ¿no? Entonces yo dije, vamos a jugar ese papel. Mm, Vengo a San Diego, ah, súper nervioso y no me sentía a gusto, aún jugando el personaje, no me sentía a gusto, entonces me va muy bien esa noche, hago buen dinero, pero le dije, ¿sabes qué? No es lo mío. Y ya, me retiro, duré toda la noche, trabajé toda la noche, me fue muy bien, muy buenas propinas, todo, pero yo decía, no es lo mío, no estaba a gusto, ¿no? Al siguiente mes me dice, Elliot, necesito un favor, ya sabes que ocupaba un bailarín. Y le di, va, vamos de vuelta. Entonces regreso otra vez, bailo esa noche y esa noche se acerca otro promotor y me dice, me interesa que bailes para mí también. Y, y ya, esa noche dije, ¿sabes? Es una super oportunidad, no puedo desaprovecharla. Y ahí así comencé. Duré 3 años. Entonces, sí, pero también, o sea, hoy que lo veo como parte de mi proceso, es el trabajar en eso me dio mucha seguridad personal. Este, Ahorita desde donde estoy yo, que en ese entonces era muy inconscientemente, pero
le chupaba la energía a la gente. Ajá. Entonces, pues también eso se alimentaba, ¿no? Yo le sacaba energía a la gente y esa energía la usaba yo para poder hacer todo lo demás que hacía, ¿no? Nunca solté mis trabajos regulares, siempre mantuve mi trabajo y aparte pues era un plus el ir a bailar de noche a destinos. Que ¿cuándo empieza a cambiar la vida? A lo que estoy hoy. Ujú. Ah, fíjate que leo un artículo de, de la ayahuasca y porque la vida fue cambiando mucho desde que vine para acá, ¿no? Desde que ya a Estados Unidos la vida, yo digo que he vivido como 20 vidas en una, ¿no? Pero porque ha sido muy rápido el cambio, mucho rediseño, mucho soltar el personaje y agarrar otro y así, ¿no? Pero conectar con mi propósito, ahí es donde digo, ok, eso es lo más valioso, ¿no? Ahora, o sea, que tengo yo ahora. Pero comenzó así. Leo un artículo de la ayahuasca y, y le comento a una super amiga y le digo, hey, leí este artículo y quiero hacerlo, si quiero probar esa medicina. Y le dije, no sé mucho de ella, pero tú eres más espiritual que yo. ¿Y tú qué opinas? Y me dice, no estás lista. Esta amiga ha hecho de todo conmigo, sí, entonces, pues nunca me había dicho que no, a nada. Y me dijo que no estaba lista, entonces yo lo quería hacer como para mi cumpleaños, ¿no? En ese entonces, cuando le dije, me dijo, no estoy lista y lo solté. No, no me atrevía yo a ir a hacerlo solo, ¿no? Este, lo solté, nunca busqué, nunca me volvió a aparecer ningún otro artículo ni nada. Hasta 2 años después que mi amiga, esa misma amiga, me habla y me dice, hey, era como septiembre, creo. Y me dice, hey, sí, septiembre. Y me dice, hey, ya estés ayahuasca, ¿ya la probaste? Y yo no. ¿Qué piensas hacer en este cumpleaños? Y yo, no sé, una cenita o algo normal, ¿no? Algo tranqui. Y me dice, es que creo que ahora sí ya estoy lista. ¿Por qué no hacemos ayahuasca? Y entonces yo, sin pensar algo, entonces dije sí. Dije, sí, 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 estoy abierto a hacerlo. Le dije, nada más que mi cumpleaños es en octubre y ese mes siempre está bien ocupado. Entonces le dije, ¿por qué no lo hacemos la primera semana de noviembre? Me dijo, va. Y entonces bloqueo ese fin de semana de noviembre, el primer fin de semana. Eh, no sabíamos dónde lo íbamos a hacer. eh, nada más lo bloqueamos los dos. Era septiembre, te digo, todavía faltaba más de un mes. Y a las 2 semanas, una ex terapeuta mía me contacta, me habla por teléfono y me dice, Elliot, es que conocí a las personas que yo creo que te interesaría conocer. ¿Y yo por qué? Pues es que comparten medicinas ancestrales. Yo nunca le había compartido nada de esto a ella, pero ella así de la nada me dice eso y yo, ¿pero por qué crees? Pues es que a ti te gusta mucho eso de la psicología y que el comportamiento humano y me dijo, yo creo que pues te gustaría conocer a estas personas. Y yo, ¿qué comparte? Y ya me dice yo, ya sé a dónde voy a ir. Sí. Entonces, literal, me llega y me dice dónde voy a ir a hacer yo la medicina. Ujú. Y hago medicina con mi amiga. Íbamos a hacer como 10 personas y no llega nadie, cancelan. Y pues nos toca los VIP, o sea, nada más nosotros dos. Y fue hermosísimo, mucha conexión. Mm. Entonces hago medicina, cambian un chorro de cosas dentro de mí. Empiezo a hacer mi trabajo, pero literal, o sea, a los 3 días, eh, uno de mis hermanos me habla y me dice, Elliot, estoy pasando por un proceso muy difícil, tengo 10 años en la adicción y ya no sé qué hacer, estoy perdiendo todo, estoy perdiendo a mi mujer, ya perdí mi trabajo, o sea, no estoy a gusto con mi vida, ayúdame.
Mi hermano antes de esto nunca me había pedido ningún solo consejo, ¿sí? Entonces me habla por teléfono, me dice, ¿estás en tu depa? Sí, puedo ir para allá, ocupo un consejo. Yo, sí, claro que sí. Me cuelgan, me arrodillo y gracias a Dios porque mi hermano me pide un consejo por primera vez a 3 días de haber hecho mi primera ayahuasca, ¿no? Llega, me dice esto y le digo, ¿sabes qué? Yo pues no soy adicto, nunca he sido adicto, no sé cómo ayudarte. Sí, entonces, para mí es, quiero esto, es esto, no quiero esto, no es, no, pero yo sé que eso es algo duro, difícil, y no sé cómo ayudarte. Y de repente me llega así como el, el soplito de la Rosa de Guadalupe, y yo creo que tal vez esta persona que comparte medicinas te pueda ayudar de alguna manera. Y entonces lo vemos, le platicamos el proceso por lo que está pasando él y dice, sí, si tú dejas, si no consumes nada de drogas en 2 semanas, yo te puedo ofrecer un viaje, ¿sí? Y entonces me dice, yo quiero que hagas esto conmigo. Y entonces, o sea, yo tenía 3 semanas de haber hecho ayahuasca y entonces vuelvo a hacer ayahuasca. Oh, wow. Y entonces mi hermano sale de medicina, tu mismísimo viaje, y dice, Elliot, eres mía. Y entonces me dice, yo quiero ser el ángel de mi hermana. Entonces tengo que ir a invitarla. Y entonces va a invitar a mi hermana y mi hermana, sí voy, pero si va él. A los 15 días regreso a hacer medicina. Oh, my goodness. Y entonces me aventé 3 viajes en mes y medio. Y después de esos 3 viajes yo, ay, le debo tanto a la vida. Así, o sea, pues fue, yo siento que, o sea, si con un viaje ya me sentía súper bien, yo dije, me fue muy bien, quién sabe si vuelva a ser o sí, o sea, yo no me pensaba regresar, pero la vida me puso así, o sea, la vida misma me lo dio. Yo dije, yo regresé por mi hermano o mi hermano era parte del plan de la medicina para regresarme otra vez, Pues un poco. para que no se me olvide, ¿no? Entonces, después de eso, me siento en deuda con la medicina también. Y fue que pues me ofrecí también a servir y a participar sirviendo y, y ya, o sea, creo yo que por eso fue muy fácil para mí comenzar a integrar todo porque puedes hacer una vez y puede que te llegue información, pero si tú no haces la chamba y no haces tu tarea, pues regresas a los patrones antiguos, sigues en ese personaje antiguo, ¿no? Entonces, pero para mí era así como que hice muy rápido, o sea, mucho, muy rápido. Y después de eso me metí a querer compartir y servir de esa manera. Entonces empecé a ir a servir en retiros espirituales con medicinas ancestrales y requisito es que tú también tienes que tomar. Entonces, pues ya era como muy difícil que regresar a los patrones antiguos y este, ese era siempre estaba haciendo trabajo también para que la abuelita no me jalara las orejas, ¿no? Entonces se convirtió en, en mi vida, literal. Ujú. Sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Eras voluntario? ¿Cómo ayudabas en Am, misiones? Al inicio, es que el simple hecho de que tú estés ligero, que no traigas cargas y que vengas a servir, el hecho de con que tú vayas y te sientes ahí, tu energía ya es parte de, ¿sí? Entonces, si vienen muchas personas que traen muchas cargas consigo, este, el que tú ya hayas hecho tu chamba y te vayas y te sientes ahí, aligera todo el proceso, ¿sí? Entonces, al principio solamente era eso. Okay. Sí, yo no sabía nada de la medicina, no sabía cómo compartir, no nada. Y el guía de ese entonces no me decía nada tampoco. Sí, él me dejó completamente en mi proceso. Él me decía, sí, sí, ven a servir y siéntate ahí. Sí. Entonces, pero poco a poco también la medicina te va diciendo como para dónde, te va como educando, ¿no? Entonces, este, pues yo solo, o sea, te digo, el facilitador no decía nada y ya yo solo, ok, aquí esto, ok, acá esto, acá y veo esto. Entonces,
como tú también estás dentro de tu proceso, de tu viaje, porque tú también tomas medicina, pues vas aprendiendo, aprendí mucho, pues a empezar a ver las energías sutiles, a poder, entender cómo era el proceso de cada quien, al principio querer ser el héroe y rescatarlos y luego ya, no, ok, no, 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 entonces, pero fueron 5 años que estuve ahí con ellos y pues crecí muchísimo, mucho, pero siempre pues yéndome hacia adentro, ¿no? Siempre dejando de ver hacia afuera y viendo hacia adentro qué era lo que se trataba de mí. Pero aprendí mucho a acompañar, a estar ahí para otros, aunque fuera solamente sentado a la distancia, sí, pero con mi energía, rezando por ellos también, acompañándonos en su proceso de esa manera. Este, entonces al principio fue solamente presencia, y poco a poco, pues conecté con el sonido de una manera muy linda. Me di cuenta cómo funciona la energía por medio del sonido, y me fui como yo buscando ese caminito. Y entonces después era como, ok, yo les voy a cantar esta cancioncita, ok, yo voy a tocar tamborcito, ok. Entonces, poco a poco me fui metiendo como por medio del sonido, este, y pues compartir esa medicina. ¿Y ahora haces sesiones o todavía eres parte de... Entonces, llego a un momento donde la situación, mis guías espirituales me piden que ya, o sea, que me piden acción. Sí, me dicen, sabes, Am, se te ha regalado mucho y cada regalo viene con un compromiso. Sí, y tú necesitas tomar acción, pero estás ahí bajo del paragüitas de alguien más, haciéndote güey, o sea, tienes que ponerte a trabajar tú, en lo tú, sí, en lo que tú vienes a compartir, en lo que tú vienes a hacer. Esto se trata de expandirnos, no de quedarnos ahí nada más, ¿no? Entonces, ya llegó tu momento, vuélalo, ¿no? Y entonces tomo acción, me separo de esta tribu y muy difícil porque pues yo ya tenía apegos con ellos, los quería mucho, ¿no? Y en el momento que les digo, ¿saben qué? Tengo que empezar a tomar acción en otras cosas, me piden que les deje de hablar de lleno. Y entonces fue como que muy, muy, como retador para decir de un día para otro, ya no, nadie de la tribu, como ya no pertenezco a esta tribu, ¿no? Y un poquito de aferramiento de mi parte y el querer estar bien con todos. Y entonces ahí empezó pues parte del proceso de mi crecimiento como separado de ellos, entender que somos individuales, somos seres individuales y que en realidad eso del estar en una tribu es un cuento que nosotros nos hemos contado, ¿no? Entonces, pues fue poner mucho en práctica, mucha la teoría que ya tenía en práctica para ver si ya había, a ver si es cierto. Ya sabes esto, ya sabes que todos somos uno y aunque no estés en la tribu, estás, y aunque sí, entonces, vas a trabajar también tus apegos, entonces fue mucho de trabajo también en ese proceso. En el momento que solté, me doy la vuelta y muchas puertas se empezaron a abrir para mí, muchos otros regalos también, que ya estaban ahí, pero que yo no los alcanzaba a ver por estar, pues, en zona cómoda, ¿sí? Este, y pues pues, más conexión, mucho más de todo. Y entonces, yo no tenía, cuando yo suelto a la tribu, yo no tenía nada, porque yo tenía lo que ellos tenían ahí, ¿sí? Okay. Entonces, mm, me doy la vuelta, empiezo a conectar, am, de repente tuve una conexión muy grande donde me empieza a llegar como una lengua, mm, me asusto y de repente entiendo la lengua que yo no conocía. Y entonces yo digo, ¿cómo es que
sé que está saliendo de mí, pero yo no hablo, pero Elliot, el personaje, no habla esa lengua, pero cómo es que lo entiendo y, o sea, fue como todo en un mismo, al mismo tiempo. Ujú. Y entonces no me daba miedo lo que estaba saliendo de mi boca porque aunque se escuchaba raro, diferente y yo no sabía la lengua, yo lo podía entender. Y eso fue en un acompañamiento. Sí, entonces, como podía entenderlo, pude confiar en ello. Súper. Hice muchas preguntas después de esto. eh, Personas más avanzadas en el camino, o sea, yo decía, ¿qué es esto, no? Y empecé a recibir muchas diferentes versiones. Y después dije, deja de buscar afuera, busca las respuestas dentro, ¿no? Entonces, porque unos me decían una cosa, otros me decían otra cosa, así, ¿no? Entonces empecé a hacer las preguntas yo a mí mismo, ¿no? Y conecté muy bonito con eso. Am, Empecé a entender de dónde venía y entendí que cuando te entregas por completo al servir, y pues solamente eres utilizado para eso, ¿sí? Entonces, Exactamente. me empezó a dar muchos regalos eso, ¿no? El saber que si yo soltaba la mente y solamente me permitía ser utilizado como una herramienta para llegar a los demás, pues me iban a utilizar. Y he recibido, sigo creciendo, sigo aprendiendo, he recibido muchos regalos en ese aspecto porque puedo acompañar a otros a que se encuentren así. ¿Sí? Entonces, por eso hago lo que hago. Claro. Y si los ven así sin zapatos, es que dio una sesión y también un poco despeinado, ¿verdad? Pero muy agradecido, muy bonito. Así que, ¿hace sesiones privadas? ¿Cómo Sí, te contactan? am, hago sesiones privadas, uno a uno, hago círculos. Mm, lo que comparto, lo comparto, o sea, hago meditaciones, hago celebraciones, am, hago procesos desde lo más sencillo que quieras hasta lo más profundo que tú elijas. Y hago círculos de palabra, también me gusta mucho, donde es un círculo porque no tiene ni principio ni fin. Todos estamos al mismo nivel, todos aprendemos de todos, entonces eso me gusta mucho también. La palabra tiene muchísimo poder, entonces todos tenemos algo que compartir, todos tenemos algo que decir y se pone muy bonito, la energía cambia dependiendo de quiénes están en el círculo. Entonces comparto círculos, guío círculos, hago celebraciones de cumpleaños, cositas así, círculos de amor, por ejemplo, después de pandemia que muchas personas estaban deprimidas y que no se daban cuenta que el amor estaba alrededor de ellos y así, entonces hacíamos círculos de esos también muchos, mm, cuando un joven está entrando a la adolescencia, también hago círculos para que sepan quiénes son sus pilares, cositas así. Te digo, círculos de palabra, meditaciones, ceremonias holísticas de todo tipo, pero todo es con sonido, con canciones, con sonido, y sí, hago grupales, hago uno a uno, ahorita me estoy metiendo también a procesos empresariales que se están abriendo mucho también en todo esto, este, pues las certificaciones que he tomado para mi trabajo personal me han llevado a donde estoy ahorita, ¿no? Sin, que- sin saber hacia dónde iba, solo fluyendo, se ha ido manifestando de esa manera. Hago retiros espirituales también, ofrezco yo ya mis retiros. Eh, Quiero enfocarme en el hombre. Es una energía que se me pidió que trabajara, la energía masculina. Y entonces quiero enfocarme en el hombre. Creo que las mujeres son las más chambeadoras. Se avientan a todo, al chisme, al cafecito, a irse de shopping. Siempre se unen, ¿no? Y hoy, o sea, con el empoderamiento femenino más que nunca, y el hombre no, ni se abren entre ellos, ni, o sea, no nos abrimos, no compartimos y todos traemos los mismos pedos. Entonces, el estar 5 años en retiros, yo me daba cuenta que la mayoría siempre eran mujeres. Me daba cuenta también de que
no era lo mismo que estuviéramos hombres ahí en el círculo de mujeres, porque en cuanto hay una mujer en la habitación, el hombre ya no se siente seguro de compartirse por lo que representamos, ¿no? Como hombres en la sociedad. Y no se atreven a vulnerabilizarse tampoco. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Quiero yo ofrecer eso. Sí, nos hace falta. Nos hace más falta a los hombres como abrirnos a todo eso, vulnerabilizarnos, sentirnos seguros en un espacio así, ¿no? Entonces, eso lo voy comenzando. Ahorita hago retiros como para todos, pero hacia ese camino. Acá en Estados Unidos hay un, un movimiento que se llama Sacred Sons. No sé si lo has escuchado. No. Y es así de retiros espirituales para hombres y está empezando a crecer más, ha crecido mucho, pero en Estados Unidos, y va a empezar a expandirse a toda Latinoamérica. Entonces, en febrero voy a eso también para certificarme con ellos para hacer todo esto para hombres. Tengo certificaciones como en actividades de alto impacto, que es caminar sobre brasas, quebrar tablas, ladrillos, romper mechas con el cuello y todo este rollo. Entonces, todo este tipo de actividades las incluyo a veces en sesiones, una actividadcita así que te haga romper alguna barrera o algún miedo, cosas así, pero también en los retiros. Entonces, hago un poquito de todo. También trabajo de respiración, con hielo. Entonces hago sonoterapia, hieloterapia, retiros espirituales y me pueden encontrar como Helios Huaso, pero también este proyecto que es todo lo holístico, todo lo espiritual, ah, como Alma Guru. Loco. Y en lo terrenal te dedicas al diseño y Sí, eso es lo que sigue solventando mi vida, ¿no? Mis gastos y todos mis biles. Me dedico a la publicidad y diseño gráfico. qué bien. Un mensaje que le quieras mandar a las personas, al mundo, que Ay, Alma Guru, eso. Que, que lo que promueve Alma Gurú, o sea, como mi proyecto, es que conectes con tu alma, que entiendas que tu alma es tu mejor gurú, que dejemos de ver afuera y que nos vayamos hacia adentro para poder conectar con nosotros mismos, porque ahí están todas las respuestas. Am, entonces, Alma Gurú solamente en mi proyecto ofrece herramientas para que tú puedas conectar con tu propio gurú. qué bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por un tiempo. No, gracias. Vamos a compartir un poquito la sesión que hicimos antes de la entrevista. Espero que la disfruten. Ya saben, contacten con Enya. Muchas gracias a todos. Gracias por vernos, gracias por su tiempo y espero que puedan aprovechar algo de lo compartir. Gracias. Así será. Gracias.